Espiritualidad y sanación aquí en el aire de la 91.9 Mantra FM, con una linda oportunidad de tocar este tema con una bioneurohemoterapeuta que ya la conocemos, que es parte de la familia del portal, que es María Piñeiro. ¿Cómo andás, María? Bienvenida. Hola, Maga, muchísimas gracias. Un Bueno, placer siempre estar contigo. sí, y para nosotros también, porque bueno, siempre vamos como, siento yo, sacando capas, ¿no? De tantas problemáticas que a lo mejor podemos tener y que son muy reveladoras estas charlas a la hora de compartirlas con vos. Hoy trajiste un Sí. tema que bueno, eh, que habla sobre espiritualidad y sanación. Y pensaba si son como dos cosas que van tomadas de la mano, ¿no? ¿La espiritualidad trae Ujú. sanación o la sanación nos lleva Bien. hacia la espiritualidad? Qué bonito que me lo has preguntado. Me pareció muy importante, sí, tocar este tema para romper viejos paradigmas. A veces, sí, o sea, lo voy a cambiar. La espiritualidad debería llevar a la sanación. O sea, una espiritualidad bien entendida, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hoy, con todos los descubrimientos que se han hecho en física cuántica y ahora va a venir toda la ola de la química cuántica, lo que antes era una terapia alternativa o algo espiritual, ha quedado totalmente unido con el mundo biológico y con el mundo físico, ¿sí? Todavía hay mucha gente que lo ve como cosas separadas. Y a mí me llama mucho la atención cuando una persona viene a bio y me dice que cree que esto de la bio es tan espiritual. Y me llama la atención porque, a ver, la biodescodificación es sumamente biológica, ¿sí? Y sin embargo está intrínsecamente unida con lo espiritual porque desde la física cuántica lo espiritual es energía. Y a partir de toda la energía que somos, porque somos básicamente energía si lo miramos a nivel atómico, podemos sanar. Por eso te digo que una espiritualidad bien llevada debería llevar a la sanación, cuando no se hace obviamente de memoria, ¿no? Que sí, pensaba en esto que estás diciendo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y cuando a veces ves que ese proceso no se da, acá tiene que ver con algo que ya todos conocemos y que parece a veces una especie de fantasma, ¿no? Que es el karma. Cuando eso no se da, Mm, hay un proceso kármico que está activo y que a lo mejor te está invitando a llevar esa enfermedad a pesar de tu condición espiritual de una manera, diría, consciente y de una manera más de aprendizaje que de sufrimiento. claro. Sí, ya acá estamos entrando en el ámbito de las creencias personales, ¿no? Y desde mi creencia, yo te diría que estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, ¿sí? Que realmente cuando tenemos una visión espiritual, digámoslo de alguna manera, y no se produce una sanación, o son esas enfermedades terminales o sumamente graves, ¿sí? Deberíamos verla, no sé si como un karma, sino como una oportunidad de aprendizaje. Todo síntoma, y ahora me corro de lo espiritual, todo síntoma me está diciendo que algo está pasando en mi interior, en el ámbito más espiritual. Entonces sí, a veces pasa que hay enfermedades que no revierten, ¿sí? O yo siempre digo, nadie muere en la víspera, o sea, cuando uno tiene que morir, va a morir por más espiritual que sea. La cosa es cómo vivimos nuestra vida cada día, ¿sí? Y en este punto creo que si la espiritualidad es correcta, debemos ser plenos y felices. Si la espiritualidad que vivo no me hace feliz,
seguramente voy a entrar en un síntoma porque no va a haber coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Claro, claro. Y entonces, aquí viene una pregunta que es clave. Entonces, Maru, ¿qué es lo que nos sana? ¿Qué es lo que nos sana? Eh, a ver, creo que tenemos que empezar a mirar el cuerpo, el síntoma, como un mensaje, ¿sí? Bien, Si el síntoma es un mensaje, no podemos ir en contra del mensajero que es el cuerpo. Pero si escuchamos el mensaje y cambiamos, ahí sanamos. Entonces, lo que nos sana es el cambio. Y a veces la gente tiene una resistencia muy particular a cambiar, ¿sí? Y se cree que esto de una terapia diferente o una terapia holística no le va a pedir ningún cambio. Y esto es justamente a la inversa, ¿sí? Es más fácil tomarse la pastilla que hacer un cambio. ahora, María, ¿No? acabas de decir una frase que me resonó muchísimo, que dijiste, entender a la enfermedad o al síntoma como un mensaje. Ahora, acá el como yo interprete el mensaje también es clave, porque eso es lo que me lleva a mí a hacer los cambios. A veces, Claro, viste, creemos que sabemos todos, bueno, esta enfermedad es porque y de sí. golpe, viste, empezamos a hacer cosas y no pasa nada también, ¿no? Claro, por eso siempre en ese caso que vos me estás diciendo, o en un principio, cuando uno no está muy acostumbrado a trabajar con uno mismo, la ayuda de un terapeuta es fundamental Claro, claro. para que te mire esta historia desde otro espacio. Es como cuando vamos al psicólogo y un problema que tenemos nos lo muestra desde un lugar totalmente diferente, ¿sí? Entonces eso hace que cambie la estructura de pensamiento, y si cambiamos la estructura de pensamiento vamos a hacer nuevos circuitos y vamos a mirar las cosas de otra manera. Yo creo que acá la base, yo siempre se los digo a la gente, les causa gracia o por ahí enojo, es que nos demos cuenta que nunca tenemos razón. Nunca tenemos razón. Nadie tiene la razón, porque no sabemos en realidad qué es la verdad o qué es la razón, ¿sí? Entonces, tratar de defender esa razón que yo tengo es una manera de no cambiar. Pero puedo ir abriéndome a mirar las cosas de otra manera, y si no puedo, pedir ayuda, ¿sí? Para eso existen las terapias. Y todo lo que es terapia alternativa, ¿sí? Que yo creo que en 1 o 2 siglos ya no va a ser más alternativa, va a ser parte de todas las terapias. De hecho, ya el Reiki, por ejemplo, ha sido reconocido mundialmente. Tiene que ver con todos estos descubrimientos de la física cuántica. Hay un libro muy interesante que se llama El experimento de la intención, y la autora eh, hace comprobaciones científicas, empieza a estudiar cómo influye la intención, el pensamiento, la imposición de manos, la oración, cómo influyen en el mundo físico y por qué, y si es tan real que influye o no. ¿Sí? Es un libro fascinante, fascinante. Y bueno, ella hace todas estas mediciones y explica desde lo científico por qué sí funcionan todas estas terapias que nosotros llamamos alternativas. Mismo caso el de Bruce Lipton o el de Greg Braden, que son como pioneros en esto de que la espiritualidad y lo físico van juntos, ¿no? Van de la mano. María, estaba pensando en tantos factores que intervienen, ¿no?, a la hora de la sanación. Vos trajiste la espiritualidad, como me da la impresión, como una especie de clave o columna vertebral o soporte para que todo un montón de cosas se pongan en marcha, ¿no? Sin embargo, pensaba Sí, también, María, que qué pasa con la fe, qué pasa con la actitud que yo pueda tener frente a la problemática que estoy viviendo, qué pasa con el entorno con el que convivo, que a lo mejor
muchas veces, ¿no? Hay gente que tiene gente maravillosa alrededor y otra que pareciera que, no sé, están esperando que la pases mal o son como verdugos, ¿no? De lo que estás viviendo. Sí, En fin, sí, hay, sí, hay sí. toda una coyuntura. Si uno analiza cuando uno se enferma, lo mismo, y caigo en esta, en el médico que caes, está, hay gente que También. parece que caen médicos maravillosos y parece que otro le tocó un médico tremendo que lo único que hizo fue empeorarle el síntoma o el problema. Médico terapeuta, pongo en líneas generales, ¿no? Sí, sí, Y sí, que sí. le agravó el cuadro, en fin, pareciera que incluso hasta la suerte interviene a la hora de la sanación. Entonces, uno habla de sanación, ¿no? Y cuando escucha que una persona se enferma, hay tantas cosas que se ponen en movimiento alrededor de eso que es realmente un gran desafío para la persona vivirlo, ¿eh? Totalmente, totalmente. El entorno eh, es muy importante cuando uno tiene una enfermedad, y más si es una enfermedad que uno siente como muy grave, ¿sí? Entonces, el entorno, no voy a negar la mejor intención, ¿no?, de cada uno, hace una presión que hace que la persona se debilite en este plano espiritual que es tan importante, o en este plano energético. Inclusive obligan a la persona a hacer tratamientos, aunque sea holísticos, ¿sí? Yo, por ejemplo, no acepto a nadie que me traiga a la madre o a la hija o al otro, o sea, no, nadie puede estar obligado a nada. Y la fe, como la llamas vos, yo diría, el creer en el propio poder de sanación es fundamental. Hay un video, no sé si lo has visto, Maga, que es impresionante, que es Anita Morjani en Sedona. Sí, es más, tuve el gusto de escucharla personalmente, Anita. Este verano la escuché Mira, relatando su historia, ¿no? En Los Ángeles, en Expo Vida Consciente. Sí, 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 estuve con ella. ¿viste? Es fabulosa su historia. Es fabulosa, y hasta los médicos decían, ¿cómo puede ser que se haya sanado después de que estuvo clínicamente muerta? O sea, imposible. Y sin embargo, ¿cuál sería acá la moraleja, no? De que tenemos el poder de enfermarnos para descubrir cosas, y tenemos también el poder de sanarnos. Y cada uno tiene que mirar cuál es la forma que le parece apropiada y no dejarse manipular y no dejarse agredir, ya sea por un terapeuta, por un médico, por el entorno o por quien sea. Si yo siento que esto no, listo, ¿sí? Hay que tener un respeto muy grande por uno mismo y un respeto muy grande por la persona que tiene un síntoma. Claro. A veces un diagnóstico dado con agresividad o impuesto, ¿sí?, nos lleva a un muy mal final, ¿sí?, o a un sufrimiento que no ayuda en nada al poder de sanación. Y Entonces, si te bueno, pasó, si te pasó eso, ¿podés revertir con la bioneuroemoción ese momento, en el impacto en donde la noticia que te la dieron mal también? sí, sí se puede revertir. De hecho, cuando te han dado un diagnóstico de algo que percibís como grave, por ejemplo, un cáncer, una esclerosis, ¿sí?, se trabaja sobre el impacto del diagnóstico, Ah, mira, ¿sí? Eso es fundamental. mira qué importante Y esto que eso decís. cada uno lo puede hacer también, decir hasta qué punto estoy cediendo mi poder en otra persona, ¿sí? A ver, quiero que quede claro lo que estoy diciendo, ¿no? A ver, un médico da un diagnóstico, ¿sí? Pero lo que yo no debería aceptar es el pronóstico, que es distinto, Ok. ¿sí? El diagnóstico es claro. ¿Mm? Ahora, el pronóstico, cómo es dado a la persona, ¿sí?, hace que la persona sienta que puede sanar o sienta que no. Entonces, si a mí no me gusta cómo me están tratando y a mí no estoy con un profesional que no está aceptando
que yo además, mientras hago esto, haga otras cosas, bueno, pues buscaré otro. ¿Y qué haces en ese Porque caso? los hay y son fantásticos también. Claro, pero ¿qué haces en ese caso? Suponete que te toca acompañar a una persona querida, ¿no? ¿Intervenís en ese encuentro que se da en general con el médico en donde va a darte la noticia y que como no lo conoces mucho, a lo mejor no sabes si viene con algodones o viene con un palo, ¿viste? Entonces, Sí, 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 sí. para no Sí, generar sí, para no generar esto que acabas de decir vos, que es ese impacto emocional sobre el diagnóstico y sobre la situación, ¿conviene claro. intervenir o en realidad forma parte de la historia de la persona y no hay que meterse? Yo te diría que en ese caso, personalmente, yo intervendría de la siguiente manera. Le diría a este ser querido, ¿vos qué sentís respecto a lo que te han dicho? ¿Qué querés hacer respecto a lo que te han dicho? ¿Cómo te sentís con este profesional? ¿Te gustaría que busquemos otro? ¿Qué querés hacer vos? O sea, acá la clave es qué quiere hacer el otro, ¿sí? Y bueno, y poder mostrar también que los pronósticos son solo eso, ¿no? Como los del clima, que a veces te dicen que va a llover y no llueve, ¿sí? O que te dicen, no, esto es terminal y no lo es. Ahora, si yo creo que es terminal, va a ser, ¿sí? El tema del poder que le pongo a eso y la creencia que le pongo a eso es fundamental y eso está estudiado, ¿sí? Científicamente. Claro, Es el famoso efecto placebo y efecto nocebo, claro, ¿sí? Tanto podés curarte creyendo que esto te va a hacer bien, como podés matarte creyendo que tenés que morir. claro. ¿Sabés qué estaba pensando, María? En que cuando vivimos estas experiencias hay mucho de aferrarse a la fe, hay mucho de aferrarse a lo espiritual o empezar un camino espiritual, ¿no? Sí, sí. Y también, o sea, me ha tocado ver, ¿no? Que cuando las cosas se acomodan, parece que todo eso quedara a un costado, ¿no? Y Bueno, sí, no, me olvidé, ya está, ya me curé, ahora sigo con la vida. Acá el tema es lo que dijiste vos al principio. Eh, Hay que hacer un cambio y el cambio exacto. es importante para no volver a caer, aún sanando, ¿no? De la problemática que me llevó, o sea, las conductas, formas de pensar, formas de vivir que nos llevaron a enfermarnos de lo que nos enfermamos, ¿no? Claro, es que un cambio, yo creo que un cambio verdadero no puede revertirse. Sí, un cambio verdadero rompe Claro, con la creencia anterior. Y si vuelvo a lo anterior es que lo hice por miedo o lo hice de memoria. Y ahí corro un riesgo, ¿no? De que el síntoma vuelva recrudecido. claro, Porque claro, mi inconsciente me va a decir, ¿sabes qué? Yo te mandé el mensaje, no escuchaste, ahora el mensaje que te voy a mandar va a ser gigante a ver si me escuchás. claro. ¿Sí? Bien, Entonces, bueno, eh, también lo espiritual respecto a lo que es, decís vos, bueno, si se abrazan a la fe o lo que sea, no debe ser desde el miedo, porque si es desde el miedo es mentira, bien. María, ¿sí? esto obviamente se trabaja en sesiones, en consultorio, digamos, la verdad que son caminos un poco a lo mejor más difíciles de sobrellevar por lo que implica el compromiso emocional que está, digamos, tomado por el miedo, ¿no? El miedo que enseguida aflora, que es al sufrimiento, a la muerte. Sin embargo, bueno, es un Seguro, camino también muy rico para hacer un salto en la conciencia y en la manera en que vivimos. Yo total. quiero compartir tus datos, decir que tenés un móvil que por ahora sigue siendo y seguirá siendo, no sabemos hasta cuándo, el más Sí, después lo vamos a cambiar y lo ponemos en la página, sí. perfecto, perfecto. Más 54926 13050489. Decir que te encuentran en Facebook y en YouTube como Bio Despertar Emocional. En Facebook hay mucho material tuyo y mucha interacción también contigo, así que cualquier